Ya usted sabe que es desde el versículo número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del... ¿De qué? Del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué más dice? Y tomad el yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo el tiempo con toda oración y súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a orar así de pie. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, ella es viva y eficaz, y te pedimos que por favor nos sigas preparando y formando en ella, Señor. Cada día danos la sabiduría y la madurez para poder asimilarla. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. Muchas gracias, muy amable por estar, muy gentil. Vamos hoy a continuar el tema, porque uno de los propósitos de estos ayunos es precisamente respaldar el propósito que se ha iniciado de tener un grupo de intercesión en la iglesia, una estructura de oración, de clamor y de guerra espiritual. Pero como Jesús siempre nos enseñó la pedagogía más efectiva, que era el aprender y desaprender, hoy nos toca, para aprender algo tenemos que desaprender. Cuando Jesús en el Sermón del Monte quiso enseñar a orar, le dijo a las personas primero cómo lo debían hacer. Ustedes ya saben que le dijo: cuando oréis, no seáis como los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos, y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. De cierto digo que a Dios se recompensa. Pero también cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, que ellos demudan su rostro para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Es decir, que la Biblia siempre, la pedagogía de Jesús estaba supeditada siempre a los paradigmas humanos, a los dogmas, a las enseñanzas o los rudimentos del hombre. Nosotros, este tema de la guerra espiritual es un tema muy sensible, porque se están enseñando cosas muy antibíblicas. Es decir, yo lo he dicho aquí, que hay muchas brujerías. Esta es una, por eso abro comillas, una brujería. Se hacen brujerías cristianas en las iglesias, y cierro las comillas. Espiritismo cristiano en las congregaciones, metafísica cristiana, dialéctica ocultista en las iglesias. Y son cosas que nosotros tenemos que corregir, hermanos. Por ejemplo, la guerra espiritual es un tema que hay gente que cuando la va a enseñar se coloca una armadura. Es más, hay gente que con una espada, asemejando a la espada del Espíritu. Pero usted debe entender que lo que usted acaba de leer ahí es un lenguaje metafórico. Usted sabe que la Biblia está escrita en dos idiomas, en dos tipos, de lenguaje. Un lenguaje figurado, un lenguaje literal, que significa que la Biblia, lo que está escrito, cuando la Biblia dice que Jesús anduvo sobre el mar, o cuando dice que resucitó al tercer día y subió a la diestra, o cuando Cristo dice que Él vendrá a vosotros otra vez. Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros estéis. No es un lenguaje figurado, es un lenguaje literal. Cristo resucitó, porque el capítulo 15 de 1 de Corintios dice que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, estamos perdiendo el tiempo. Pero hay el lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando Cristo dijo: yo soy el pan de vida, no significa que cuando nosotros nos comemos el pan nos comemos a Cristo. Y este lenguaje de Efesios es un lenguaje figurado, es decir, que el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios estando preso, estando en un calabozo romano, y estando en un calabozo romano, él observando a los mismos soldados y guardias que lo tenían prisionero,
él se dio la tarea de ilustrar o de una forma metafórica definir lo que era la armadura de Dios. Pero realmente nosotros no necesitamos ponernos unas botas, un casco o una espada a tomarla, o colocarnos también una coraza, porque eso es un lenguaje metafórico, amén. Eso debemos tenerlo claro. Es como el hecho de que hay congregaciones donde se tienen dos tipos de aceite, un aceite de oliva y un aceite Johnson. El aceite Johnson ya sí, yo creo que lo van a patentar. Lo van a patentar el aceite Johnson como el aceite de las liberaciones, pero a nivel de la dermis, es decir, a nivel de la piel. Pero el aceite de resino, no sé si lo conocen, es así, ese lo van a patentar para liberaciones internas. Es decir, cuando el demonio no quiere salir por fuera, le echamos el aceite que sale por dentro. Yo una vez me cogió, tenía que ir a una empresa y resulta que tenía que ir a la empresa, pero la persona que me iba a atender me debía atender a las 2 de la tarde y eran las 11:30 y me fui para Radio Minuto. Sí, todavía se llama Radio Minuto, ¿verdad? O Príncipe, aposentual. Yo digo, voy a quedar aquí a pasar este tiempo aquí, voy a ir a orar y a pasar el tiempo. Entonces me fui para allá, hermano, un rincón a orar y allá me fueron a sacar, hermano. Como que, y me pasaron al frente y me ministraron, pensaron que yo estaba haciendo alguna oración, algún rezo. Y me sacaron allá y venga, vamos a orar porque el Señor. Y ahí me empujaban hasta que no me pudieron tumbar, me senté otra vez, pero tenían la cosa conmigo. Me tenían entre ojos. El asunto es que cuando no pudieron, ya lo último me derramaron aceite Johnson en la cabeza, salí con la cabeza y la cara brillante. Y cuando salimos del templo allá de aposento alto, había un hermano que tenía una venta de aceite, de los dos, aceite Johnson y aceite de resino. Él decía que cómo lo quería, si lo quería morado o ya sin oración. La gente lo compraba de acuerdo a su necesidad. Entonces, todas esas cosas, hermano, eso a mí me da pena, hermano. Eso me da pena, eso no parece que fuéramos cristianos, hermano. Eso es brujería. Eso es lo que hacía uno antes. Antes uno usaba era la huesa de colores que utilizan. Te vas por la 41 entre Paseo Bolívar y la calle 35 y venden esas aguas de colores. Esas aguas de azules, rosadas, ¿cómo es? Abre camino, levanta muertos, todas esas cosas. Entonces, la iglesia hay que depurar, la iglesia hay que descontaminar de todas esas cosas, porque eso no es de Dios. Nosotros no somos brujos, ni mucho menos hechiceros. Entonces, así como está ese tipo de contaminaciones metafísicas, porque eso es metafísica, está la del manto. Usted ha escuchado por ahí que hay un manto profético dando vuelta en las iglesias, que se lo ponen a alguien y pan, y sería ya un apóstol, un profeta, un poco de cosas raras, hermano, que la verdad eso no vale ni la pena, hablar. Vamos a hablar de la guerra espiritual bíblica. Por ejemplo, cometemos el error, hay dos tipos de errores en cuanto al tema de la guerra espiritual, porque sí hay una guerra espiritual. La Biblia lo acaba de escribir el apóstol Pablo diciendo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, espirituales de maldad en las regiones celestes, pero nos da una especie de estratificación o nos hace una especie de pirámide de jerarquía de las fuerzas espirituales de maldad. Pero la Biblia nos dice que no podemos, dice que no podemos ignorar ¿qué? ¿Cómo dice? Eso, muy bien, las maquinaciones del enemigo. Porque no podemos, los dos errores grandes que hay, se puede decir que los dos errores primarios que hay en la guerra espiritual es sobreenfatizarla y la otra es subestimarla. Es decir, amplificarla mucho, darle unos tintes demasiado dramáticos, y la otra parte está en subestimarla. Es decir, que no podemos ni ser muy ni tan, es decir, que no podemos tampoco decir que no existe el diablo
que no existen los demonios, que no hay que reprenderlos, que no hay fuerzas espirituales de maldad. No, eso no podemos nosotros, como dice la Escritura, ignorar las maquinaciones del enemigo. Pero debemos primeramente desaprender, y lo que estoy tratando de hacer. Por ejemplo, hay oraciones donde la gente dice: Señor, echa de mí fuera este espíritu de mentira. O sea, nosotros no podemos achacarle las obras de la carne a un espíritu. Porque el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas dice que manifiestas son las obras de la carne. Dice que las obras de la carne son ¿cuáles? Adulterio, lascivias, borracheras, envidias, pleitos, contiendas, celos. La Biblia dice que esas son manifiestas las obras de la carne, no dice que son demonios. Entonces, ¿qué pasa? Que esa es otra de las equivocaciones que se cometen al momento de nosotros hablar de guerra espiritual. Hay padres que yo he tenido esa experiencia, que hay padres que llevan a los hijos para que uno los reprenda la rebeldía. Pastor, aquí traje a mi hijo para que me lo ore porque está muy rebelde. Usted se imagina, yo venga acá, en el nombre de Jesús, espíritu del niño travieso, o del ángel travieso, espíritu de rebeldía, espíritu de, ¿cómo que llama la muñeca esta? De Pepa, espíritu de Pepa, Señor, fuera en el nombre de Jesús. Eso es absurdo, hermano, eso es ridículo. Y yo creo que la gente, por eso es que en cierta forma los trata, dice que los cristianos somos ignorantes o que estamos locos, porque nosotros muchas veces propiciamos esos estereotipos creados. Entonces, por ejemplo, yo escucho las oraciones que a veces hacen, hermano, yo estoy pendiente, y a veces se ora de esta forma: Señor, saca de mí la pereza. Imagínense. Pero si dice sácame de mí la pereza, tendría que decir: Señor, méteme un espíritu de trabajo también, como para que la oración fuera completa, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que hay un espíritu de pereza, ¿o sí? El sabio Salomón dice: mirad la hormiga, oh perezoso. Dice la Biblia, mira, o sea, dice: mira, fíjate en la hormiga cómo trabaja tú también. Y el apóstol Pablo dice: el que no trabaje, que no coma. No dice el que no trabaje, repréndele el espíritu de pereza. Es como lo que hacemos de hablar de la ruina. Es como las personas, yo lo he dicho un poco de veces aquí, a mí no me gusta orar por la parte económica, hermano, porque la parte económica es consecuencia de la relación espiritual del creyente. ¿A qué me refiero? Que no es posible que yo vaya a orar por una persona para que consiga empleo, para que se le acabe la ruina, y es una persona que no es fiel a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo voy a orar? Amén, hermano, ore porque es que yo estoy endeudado. ¿Para qué voy a orar? O sea, yo me perdono lo que voy a decir porque estamos en medio de un ambiente de oración. A mí me gusta orar. Pero usted no tiene que orar por las deudas, usted tiene que pagarlas. La Biblia dice: no debáis nada a nadie. ¿Usted se acuerda de lo primero que hizo Elías cuando le multiplicó el aceite a la viuda? La viuda tenía un problema, y era que los acreedores venían por sus dos hijos. El esposo era un profeta, dice la Biblia, un siervo de Dios. Pero este hombre tenía problemas con el dinero. Y murió y dejó por una cantidad de deudas. Y venían los acreedores a llevarse los dos hijos como esclavos, porque era la costumbre del pueblo judío que si tú no pagabas con tu dinero, pagabas con tu familia. Y resulta que los dos hijos iban a ser vendidos como esclavos a unos acreedores en compensación por la deuda. Y recuerda que el profeta Elías se le secó el aceite, se le secó el arroyo, los cuervos se les perdió el camino, los que llevaban la carne. Y Elías Dios los mandó a donde una viuda. Y la viuda le dijo: bueno, yo no tengo más nada, sino tengo este poquito de aceite y este poquito de harina. Y él le dijo: dame de comer a mí, porque no, de cierto no me ignorará el aceite ni la escasez de harina. Bueno, el asunto es que el profeta le dijo que trajera unas vasijas, unas pocas. Y Dios comenzó a crear una microempresa de aceite en la casa de la viuda. Pero lo primero que le dijo el Señor fue: paga tus deudas, paga lo que debes, y después de lo que quede, vive tú y tus hijos.
Es decir, que Dios no le dijo, ven, vamos a orar para que desaparezcan esas deudas. O el profeta le dijo, olvídate de esas deudas, tranquilo. ¿Cómo es que las deudas nuevas se dejan envejecer y las viejas no se cobran o no se pagan? Como dice la gente, ¿verdad? Mira, hay que sacarnos de la cabeza todas esas cosas locas, hermano. Eso son cosas locas. Entonces, no podemos decir, escúcheme esto, cuando usted tenga deseos o usted esté airado, enojado, resentido, usted no debe decirle, orar de esta forma, Señor, saca de mí esta rabia o este espíritu de rabia o este espíritu de enojo o este espíritu de resentimiento. La Biblia dice que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre, así dice la Biblia, ¿verdad? O los deseos de la carne. Es más, la Escritura dice que cuando tú tienes un resentimiento o tienes un rencor, ve con tu hermano y dice que reconcíliate con él. Así no dice la Biblia, ¿verdad? No hay ni que orar, por eso no tienes que orar. Cuando tú tienes un problema con un hermano, no tienes que orar, tienes que ir y pedirle perdón. Cuando tienes una deuda, no tienes que orar, tienes que ir y pagarla. ¿Para qué vamos a orar? ¿Para que se muera el que le demos la plata? ¿Para que Dios lo recoja? ¿O para que se le olvide la deuda? Señor, que se le olvide la deuda. Eso es diabólico, porque las deudas hay que pagarlas, ¿amén? Otra cosa, hermano, que nosotros cometemos errores frecuentemente es echarle la culpa de todo al diablo. Amén. Hay gente que ve el diablo en todas partes. Demonizamos nuestros ambientes aún en la casa. Yo recuerdo una vez que fue una campaña, yo estaba en Nuevecito, hermano, era menos ignorante. Ahora soy ignorante, pero antes ahora soy menos, pero antes era más ignorante. Era menos ignorante que ahora. Y resulta que hubo una campaña y nosotros andábamos con un hermano que había demonios en todas partes. Él no lo conoce, él se llama Milton. Y resulta que ese día llegamos a una zona en Santa Marta que se llama el barrio La Paz. Y bueno, nos tocó dormir en la iglesia. Y resulta que cuando nos acostamos a dormir, él comenzó, oyeron, están caminando el techo. ¿Dónde se los grupos yo tenía como 22 años, 22 años. Después me dice, me quitaron la sábana. Todos estábamos separados y después todos nos fuimos reuniendo. Después comenzaron los perros. ¿Cómo se llaman las lagartijas? Las lagartijas que hacen el sonido. Las cuquecas esas. Dice, oye, los demonios, ¿cómo hacen? Nos tienen rodeados. Eso dormimos ese día todos dormimos juntos, apilados ahí uno al lado del otro, ahí todos dormimos en la mitad de la iglesia, hermano, porque estábamos asustados de que nos iban los demonios. Imagínense, nosotros íbamos a hacer una campaña, estábamos así todos. Y resulta que al día siguiente él se levanta y dice, anoche tuve una guerra con un demonio y me dijo que se iba a llevar uno de nosotros. Imagínense, peor la cosa todavía, todo el mundo asustado. Al día siguiente nos fuimos a dormir de una hermana. La casa de una hermana, porque ya la iglesia no podía dormir. Vamos a dormir de una hermana. Y la hermana tenía una repisa llena de muñecas. Que no puede faltar en los cuartos de la niña, ¿verdad? El poco muñeco hace. Eso, ¿para qué fue? Me está mirando la muñeca. La muñeca levantó la mano, imagínense, hermano. Esa noche no dormí. Ese día, hasta el más flojo vigiló ese día. Porque en todos los grupos analíticos hay un flojo, hay uno que no lo gusta. Ese día hasta habló en lenguas, hermano. Yo creo que ese día Dios lo bautizó en el Espíritu Santo. Pero cuando uno mira hacia atrás, uno comienza a darse cuenta de todos los errores que uno cometió. Yo le digo a mis hijos cuando se ponen nerviosos con algo, porque sí tenemos luchas espirituales. Nosotros tenemos revelaciones, tenemos visiones. Nosotros como pastores hemos tenido una cantidad de luchas espirituales que nos ha tocado levantarnos, reprender, que han sido difíciles. Pero yo le digo a mis hijos, lo máximo que puede hacer el diablo no es asustarlos, porque no puede hacer más nada, atemorizarlos, intimidarlos. Entonces no podemos nosotros entrar en un estado de pánico, es decir, ver demonios en todas partes, que se cerró la puerta, hermano. Cuando a mí se me cierra la puerta, imagínense que anoche estaba trabajando de la noche hasta las 2 de la mañana y de pronto la puerta del cuarto
la puerta del cuarto hizo que... Imagínense, hermano, si yo estuviera en un estado de pánico demoníaco, yo pienso que un demonio me está cerrando la puerta. Me hubiera levantado, me hubiera asustado, pero la primera impresión que yo tengo es que fue la brisa. Cuando yo he tenido luchas espirituales, yo lo siento, en mi espíritu siento, uno lo percibe espíritu, no sé si a usted le ha pasado, uno lo percibe. Uno sabe, aquí, yo he entrado a un lugar donde inmediatamente entro y yo siento que hay algo extraño, hay un demonio, hay un espíritu, hay algo extraño, porque uno lo percibe espiritualmente. Entonces, no todas las enfermedades son demoníacas. Usted no puede coger una persona enferma de cáncer como sucedió. A mí me sucedió con un jovencito que vino a la iglesia y el niño tenía un tumor, ustedes deben recordarlo, creo que ustedes lo recuerdan. Yo fui a orarlo a la clínica Bonadona, ya en la última semana de vida que estuvo, y resulta que yo fui a orarlo, estaba ya con tubo endotraqueal, estaba canalizado, estaba mal el niño. Yo fui a orarlo, oré por él, le puse mis manos y le pedí a Dios que lo sanara, que tuviera misericordia de él, pero yo le oré de esta forma: Señor, si es tu voluntad, si tú quieres llevártelo, de que descanse, haz tu voluntad. Cuando yo termino de orar y salgo por la puerta, había unas personas de otra congregación, muy reconocida aquí en Barranquilla, que me reprendieron. El Señor reprenda al diablo, porque yo había dicho que el Señor, si el Señor se lo quería llevar, se lo iba a llevar, hermano. ¿Usted cree que yo tengo poder con mi oración de decirle a Dios aquí? Yo no puedo hacer eso. Esa es una blasfemia. Ese es un acto de soberbia con Dios, decirle que lo tienes que sanar y lo tienes que levantar y lo tienes. No. Y resulta que yo salí, entraron las hermanas y dijeron que iban a reprender el espíritu de muerte. Ese es otro, reprender el espíritu de muerte y el espíritu del cáncer. Puede tener un tumor canceroso. Se metieron allá, me sacaron a mí, se metieron y comenzaron a hacer un escándalo, la sacaron. Los médicos la sacaron porque es un escándalo. Bueno, espíritu de cáncer, de muerte, la sacaron. Una de ellas, yo me puse por aquí, hermano, y me pongo a pelear. Yo nada más peleo por Facebook. Yo me puse por aquí. Y vine a escuchar y decía la hermana, el Señor me mostró, cuando estaba orando, me lo mostró cantando en el altar, pero no en el altar de su iglesia, sino en el altar de la iglesia de ella. Lo mostró en el altar de nuestra iglesia. El niño venía acá en la mamá de esta congregación. Bueno, el Señor me lo mostró el sábado, todavía no se me olvida, 7 de la mañana, sábado, eso fue como martes. Sábado me llaman en las 7 de la mañana, yo tomo el teléfono y era la madre llorando, pastor, llorando amargamente. Pastor, ¿por qué Dios no hizo esto? Así fue la expresión. ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios no mintió? Imagínense. No digas eso, te estás condenando. ¿Cómo vas a decir tú que Dios mintió? Sí, porque Dios me dijo que Él iba a levantar y que lo había visto, que Él iba a poner a cantar. Y no, Dios te dijo eso. Es que la hermana no te lo dijo la hermana, pero Dios no te dijo eso. Dios no te lo dijo. La hermana te lo dijo y lo que dijo ella es mentira. Eso, y ella le va a dar cuenta a Dios, porque tú no puedes hablar en nombre de Dios. Tú no puedes colocar palabras en nombre de Dios cuando son mentiras y emociones tuyas. Amén, iglesia. Esa muchacha no volvió a la iglesia. Lo peor es que no volvió ni acá, donde la andaban jalando. Entonces no puedes inculpar a Dios al diablo de todas las cosas que están sucediendo. Hermanos, escuchen esto: los problemas no se resuelven reprendiendo o dándole el rótulo de demonio a todos los problemas que tenemos. Amén, iglesia. En una ocasión, una hermana, el esposo le era infiel. Una hermana que iba a la congregación, venía a la congregación antes, eso hace años, y ella comenzó a buscar un lugar de esos donde supuestamente tiene más poder, que hay poder. ¿Y sabe qué le dijeron que hiciera? Que fuera y le ungiera con aceite todas las pantaloncillos al marido, para que cuando el marido estuviera con la amante no se le despertara el instinto. Es decir, que el hombre no entraba en estado de erección.
Es decir, que se volviera impotente con la otra mujer. Y como no funcionó, porque no funcionó, eso no funciona, eso es brujería, hermano. A mí una persona me dice, yo la mando a que se arrepienta. Usted es una bruja. De verdad, hermano. ¿Sabe qué hizo después? ¿Qué le dijo la persona? Que le ungiera el miembro. Y vino un día, el esposo estaba dormido y se puso a poner el miembro y a unírselo con aceite. El marido se levantó y le pegó. Allá llegó después a la iglesia, arrepentida, que el marido, eso fue peor, la dejó. Y entonces me confesó lo que había pasado. Y le dije, hermana, pero es que usted cómo va a hacer todo eso. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Cómo se ganan las mujeres a sus maridos? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Con qué? Con sus conductas. Así dice la Biblia. Entonces, yo no puedo pretender, escuche esto, que si yo quiero que mi hijo deje de decir malas palabras, le voy a ungir la boca con aceite. Porque hasta eso. Vamos a ungir la boca para que no diga malas palabras. Usted tiene que corregir al niño. Si dice malas palabras, castíguelo. Si no, le toca usar la vara. ¿Sí o no? Si se porta mal, no, que vamos a ir cuando el pastor para que te ore y te saque ese demonio del Pepa o del otro. ¿Cómo es que se llama el otro? El otro muñeco ese de Dragon Ball. Todo eso. Todo eso. No, que mi hijo tiene conductas violentas, agresivas. Pero si todo el día lo ponen a ver esos programas, el niño va aprendiéndose eso. Esos programas que ven en televisión los niños no es que tengan un demonio, sino que la influencia que reciben desde los medios de comunicación. ¿Y qué hacen? El niño termina tirando patadas, diciendo las mismas palabras. Esos programas que americanos lo que hacen es eructar y hasta tirarse en el trasero y hablan en el puro trasero. ¿Qué pasa? Que un niño, de tanto ver eso, la influencia es que el niño termina repitiendo lo mismo, pero no tiene ningún demonio. Amén, iglesia, estamos de acuerdo. Eso es lo que hay que hacer los niños, educarlos. Si se porta mal, castíguelo. Repréndalo, castíguelo, quítenle lo que más le gusta y si no le toca a uno usar la vara como dice la Biblia. Amén. Otro paradigma que hay es el de los cristianos endemoniados. Yo no sé de dónde sacaron eso. Que los cristianos pueden estar endemoniados. Yo solamente me limito a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde dice que no puede haber comunión entre la luz y tinieblas. Y dice que concordia, y la expresión concordia significa comunión o relación o compañerismo entre Cristo y Belial. ¿Usted se imagina el Dios y el diablo viviendo en una casa? ¿Usted se imagina eso? El diablo diciéndole, bueno, vamos a hacer un calendario para ponernos de acuerdo cuándo trabajas tú en esta persona, en este cristiano. A ti te toca este día y mañana me toca. ¿Usted se imagina eso? La Biblia dice que no hay ningún tipo de comunión entre la luz y las tinieblas. Si tú eres cristiano y tienes el Espíritu de Dios, no puedes tener un demonio. Y si por el contrario estás endemoniado, no puedes tener el Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Amén. ¿Recuerdan el testimonio que yo les he dado de una reunión de pastores que yo fui? No fui mal. Donde todo el mundo estaba ahora sacando pecho y me dice el pastor, oiga, pero en su congregación, cuando usted ministra, ¿cuántas personas vomitan? ¿Cuántas caen en el celo? ¿Cuántas? Y no, hermano, ninguno, hasta donde yo sé, ninguno está enfermo. Y entonces es que no hay poder de Dios. Porque allá en mi congregación, vean, cuando nosotros ministramos, tenemos, usted ha visto el ministerio de los trapos. Tienen unos trapos así, para que la persona cuando se caiga le tapen las piernas. Y los periódicos, para que la gente que se vomite le ponen el periódico. Yo fui a predicar a esa congregación, a mí me invitaron, el pastor, y eso efectivamente fue así, hermano. Eso era cuando terminaron de cantar y de ministrar, eso era un reguero, hermano, de escupitajo, de gargajo, de todo eso, perdón, y las asquerosidades. Yo prediqué lo normal, hermano. Entonces él me dijo eso, vea, para que usted se dé cuenta que aquí hay poder de Dios. Aquí sí hay poder de Dios. Y yo le dije, yo estaría preocupado si en mi iglesia pasara eso.
Porque si yo tengo una congregación donde la mitad de la gente está endemoniada y cuando comienzan a cantar se le manifiestan los demonios, yo creo que yo renunciaría como pastor, porque yo también creo que estaría endemoniado. Porque realmente cuando usted está en el Señor, la Biblia dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros no podemos estar pensando que el hecho de que yo erute, porque hasta eso, un eruto en medio de un culto significa una expulsión demoníaca. Eso no significa que yo tenga un demonio, significa que yo tengo asas, ¿verdad? Entonces, el Evangelio, hermanos, el Evangelio es sobrenatural, espiritual. La fe hace parte del idealismo del ser humano. La fe hace parte del animismo, de un estado anímico del hombre. Pero la fe también tiene su parte racional. Amén, iglesia. No podemos salir como locos haciendo cosas extrañas. Así que tengan mucho cuidado. Por eso es que cuando nosotros empezamos, yo recuerdo que había una hermana que, bueno, yo no sé la verdad eso dónde lo aprendió, pero cuando empezábamos los cultos los domingos, empezaba a hacer y desordenaba toda la iglesia. Entonces imagínense, el hermano arreglaba toda la silla, la hermana, y cuando empezábamos a orar para empezar el culto, y toda la iglesia desarmada, entonces tocaba otra vez arreglar la iglesia. Así hizo 3 domingos hasta que yo la llamé, hermana, venga acá, hágame el favor. Si usted avanza, póngase allá en la esquina donde no hay silla, y danza allá para que no desordene la iglesia. La Biblia dice, hágase todo decentemente. No es que el Espíritu me tome, cuando el Espíritu la toma, entonces, en vez de ponerla a desarreglar la iglesia, la pusiera a arreglar la iglesia, a que viniera temprano a trabajar. Porque la Biblia dice que el Espíritu, que todo debe hacerse decentemente y en orden, dice la Escritura. Amén, iglesia. Amén. Y nosotros tenemos que seguirnos a lo que dice la palabra de Dios. Amén, iglesia. Amén. Por eso es que hay muchas congregaciones llenas. Por eso es que hay muchas personas que saben más de esos rudimentos que de la palabra de Dios. No conocen realmente al Señor. Hay gente que va a las congregaciones para danzar, para oitar, para que le profeticen. Hay una iglesia que se llama la Elmira, Iglesia de Jesucristo de los Santos. No, perdón, esa es la mormona. La ministerial. Que allá todo el mundo profetiza. Tú vas allá y se te acercan con los oídos y te profetizan. Aquí vino una vez una persona que se acabó el culto y me llamó. Yo le invité a un vecino cuando llegamos a la 8 y me dijo, no, yo no voy allá porque ya no profetizan. Porque es que allá fui allá a la iglesia de Mira y allá uno le profetiza cada vez que habla. Bueno, nosotros no te vamos a profetizar porque la Biblia dice que aquí está la palabra profética más seguramente. Y si alguno en la iglesia Dios lo levanta y lo usa para profetizar, gloria a Dios, porque yo creo en la profecía. ¿Cuántos creen en la profecía? Amén. La Biblia dice no menosprecien la profecía. Pero de que yo todo el tiempo tenga que estar profetizándote el oído a ti, eso ya es como adivinación. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra, vamos a ver cómo es realmente la guerra espiritual según la palabra de Dios. En primer lugar, la Escritura dice claramente, hermano, debemos entender claramente, dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Se dice la Biblia, ¿verdad? Debemos entender entonces de que los movimientos espirituales de Satanás sí existen, ¿verdad? Que sus estrategias espirituales sí existen. Debemos entender que la Biblia menciona 2 tipos de seres espirituales que son los que ejercen influencia en este momento, que son los demonios y los que, ¿cómo lo llama la Biblia? Perdón. En el ministerio de Jesús aparecieron 2 tipos de seres espirituales a los que Jesús tuvo que reprender. ¿Cómo se llamaban? Demonios y espíritus inmundos. Usted sabe que es así, ¿verdad? Demonios y espíritus inmundos existen, son reales. Liliana tuvo aquí cuando
Bueno, mejor no lo digo porque después los que están quedando a cuidar no se quedan. Aquí había un altar afuera, en el patio de espiritismo, y a veces el aparato sale, hay un aparato que sale, nosotros lo hemos visto. Llega como si fuera una persona, a veces uno piensa que ha tomado la forma mía, ha tomado la forma del hermano Pedro Bayón, y se ha manifestado en varias ocasiones. Nosotros lo oramos, lo reprendemos, pero la Biblia dice que el espíritu siempre vuelve, porque esa es otra cosa. Usted reprende un demonio y el demonio no se va a ir para todo dañarse, güey, nunca más volvió, chao. Yo me acuerdo del difunto Carlos Reyes, que Dios lo tenga en su gloria, que él una vez hizo una oración y decía: te ordeno que nunca más regrese a este cuerpo, que nunca más vuelva. Tienes prohibido volver. Pero Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo salía del cuerpo, regresaba otra vez a su casa. Y si la encontraba vacía y adornada, tomaba otros 7 espíritus peores. Así no dice la Biblia. Dice así, ¿verdad? Es más, la Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo me acuerdo de una hermana que decía esta palabra: diablo, yo te declaro ciego, sordo y mudo. Así decían. Yo no me imagino el diablo con una cosa en los ojos, con una cosa en los oídos y sileno, con la boca tapada, porque son oraciones totalmente inverosímiles. La Escritura dice, vamos a leer un momento, iglesia. Lo que tiene incidencia, o lo que son también puertas de entrada a los demonios, porque un demonio no entra a una persona porque le da la gana. Hay ciertas puertas o ciertas fallas que el cristiano, o debilidades, que dan lugar a que haya una posesión diabólica. Sí hay gente endemoniada, pero la gente endemoniada se conoce. La gente endemoniada, es muy evidente un estado de posesión diabólica, empezando porque la persona carece de voluntad. Dice la Escritura, en capítulo 10 de Romanos, Primera de Corintios 20. Antes digo, a los que están copiando, que están anotando, yo me imagino que todos los hermanos que están aquí están anotando, y los que van a estar en el ministerio van más rápido, ¿verdad? Dice la Biblia, antes digo, 1 Corintios 10:20, ¿qué dice? ¿Cómo dice la Biblia? Díganme, léalo. 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, 10:21. no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. Amén. ¿A qué se está refiriendo ahí en ese versículo? ¿Cuál es el contexto de ese versículo? De 1 Corintios capítulo 10, hablando precisamente de que hay algún tipo de sacrificio, de presentación. Está hablando de qué, o de quién, de los ídolos precisamente. Está hablando la Biblia de que no se puede sacrificar a Dios y a los demonios. De que cuando usted sacrifica a los ídolos, está sacrificando a los demonios. Específicamente, los demonios son una puerta abierta, los ídolos, una puerta abierta a una posesión demoníaca, a un demonio. Amén. Entonces, la Biblia dice claramente que cuando alguien sacrifica o presenta una ofrenda o celebra una fiesta a un ídolo,
por lo menos estamos en medio de la celebración del dios Mo, de un ídolo pagano. Estamos en medio de una franca y abierta, o un abierto sacrificio a los demonios. Amén, iglesia. Abiertamente. ¿Cuál cree usted que es el otro aspecto que facilita la entrada de demonios en una persona? El pecado. Amén, iglesia. ¿Sabe qué dice la Biblia respecto al pecado? En 1 Corintios capítulo 6. Solamente por poner un ejemplo. Capítulo número 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora dice el pecado, dice, oír de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué está usted entendiendo respecto a la fornicación? Que hay una contaminación espiritual, porque dice claramente que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella, es decir, que hay un intercambio espiritual. Cuando una persona fornica o adultera, más no solamente es una relación sexual, hay una relación espiritual, lo dice claramente, que el que se une, mire, está hablando en un contexto físico, el que se une en un cuerpo con una ramera, dice la Escritura que es un solo cuerpo con ella, porque la Biblia dice que los dos serán una sola carne. Entonces, hermanos, le voy a presentar otro pecado, el pecado de la mentira. El Señor dijo en el libro de Juan, capítulo número 8, claramente dijo que había un padre de la mentira, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 30 le dice lo siguiente: nuestro padre es Abraham, y Jesús le dijo, sí, fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? El versículo número 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Él ha sido qué? ¿Él ha sido qué, perdón? Homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces nos vuelve a mostrar dos pecados más que son, digamos, están relacionados con una influencia espiritual de maldad. ¿Cuáles son? ¿Y qué más? Y el homicidio, muy bien. Entonces se da cuenta que hay situaciones muy particulares que la Biblia asocia con una influencia diabólica: el homicidio, la mentira, la fornicación. Ahora, seguimos leyendo, hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:1. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Ya lo tenemos? 1 Corintios 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Ahora leamos el Mateo 12:45 para redondear la idea. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo hay. Sí. Entonces dice,
Volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Sí. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén, gracias, Fernando. Mire, la palabra de Dios, lo que leyó mi esposa y lo que leyó acá Fernando, tiene una relación. ¿Cuál es la palabra clave? No, porque ese hombre le volvieron los espíritus. ¿Pero por qué? Mi esposa lo dijo. No. El Espíritu dice claramente que los postreros días apostatarán de la fe, oyendo que espíritus engañadores y doctrina de demonios. Otra puerta, mire, cuando una persona apostata de la fe, es una persona que está siendo influenciada por demonios. Porque la Biblia dice claramente que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos, desérticos y secos, y después vuelve a su casa y toma 7 espíritus peores, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Conoce alguna persona usted apóstata que ha apostatado de la fe? ¿Usted le ha predicado a algún apóstata alguna vez? ¿Ah? Es difícil, ¿verdad? Porque se la saben todas. Porque son personas que ya conocieron la palabra, que disfrutaron de las bendiciones de Dios. Entonces, no, ya no me tienen que predicar. Ya yo sé, yo no tengo que congregarme, no tengo que orar, no tengo que ayunar, no tengo que hacer nada de esto. Miren, este hombre que se murió, José Luis de Jesús, que fue un cristiano y era apostató de la fe y montó esa secta. Los mormones, el fundador fue un apóstata. Los pentecostales unidos, ¿de dónde salió la Iglesia Unida de Colombia? La Iglesia Pentecostal Unida salió de una torre de Babel. En el año de 1903 estaban haciendo un retiro en Estados Unidos de Norteamérica, exactamente en Oregon, y esas personas estaban bautizando en el nombre del Espíritu Santo. Hicieron una convención y dijeron, bueno, de aquí en adelante yo no vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino vamos a bautizar en el nombre del Espíritu Santo. Y empezaron a bautizar en el nombre del Espíritu Santo. Esa era la doctrina de ellos. Pero resulta que alguien se levantó de medio de ellos y dijo que no, que ya no iban a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ni del Espíritu, sino que ahora iban a bautizar en el nombre de Jesús, y nació la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Es decir, que nació en base a un estado de confusión, de apostasía. Y por eso es que ellos, usted no los ha visto, usted no ha hablado con una persona de esta, que ellos lo tratan uno de endemoniado, dicen que Dios es Dios de 3 cabezas, y le predican son a los cristianos. Ellos buscan son a los cristianos. Estas personas están en un estado de confusión, de apostasía. Porque el Señor Jesús antes de partir dijo, ¿cómo dijo? Que debíamos que eso, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Eso, de ahí para allá no hay más nada que hacer. Ahora, la Escritura dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. ¿Y qué más dice la Biblia? Prenda el televisor y se va a encontrar con el cumplimiento de esta palabra. ¿No ha visto en las redes sociales los videos? Yo hace unos días vi la unción del barro, la unción de la escoba, pero me llamó la atención, y una fue la unción del pie, que le olían el pie al predicador, se lo besaban y salían profetizando y danzando. Entonces, la Escritura dice que esos estados de apostasía son influenciados por espíritus engañadores. ¿Qué más dice? Doctrina de demonios. Así dice la Escritura. Si ese hombre tenga hongo en los pies.
visto hasta que se agarran, se abrazan y ya la gente dice, sí, a mí una vez me preguntaron qué hay que hacer Perdón, me preguntaron, yo le pregunté a un joven, estábamos en un retiro espiritual hace 3 años, y yo le hice esta pregunta, ¿qué hay que hacer con los jóvenes de hoy qué hay que hacer para que los jóvenes busquen de Dios? Y me dice estas palabras, yo creo que hay que poner unas luces de neón, pastor. Creo que hay que quitar todas las sillas. Creo que hay que meterle música de ahora, música, ¿cómo que se llama? Reggaetón, música de rap. Yo creo que hay que meterle al culto dinámicas. Todas esas cosas que me dijo, hermano, son apostasía. Lo que nosotros necesitamos aquí en la congregación para que los jóvenes busquen a Dios es que ellos se arrepientan y que tengan un encuentro personal y verdadero con Cristo. Yo aquí no voy a poner ni un poquito azul. Yo se lo dije al joven, ni un poquito azul, porque después vinieron acá y apagaron y que las luces para ministrar. Yo quiero saber si es que el Espíritu se mueve cuando apagan las luces. O sea que cuando las luces están prendidas Dios no se mueve. O sea, habráse visto un estado total de ignorancia, de creer que para que Dios se mueva hay que poner unas luces de colores en los jóvenes, o hay que colocar, quitar las sillas. De ninguna forma. Yo cuando me convertí no viví nada de eso, hermano. Lo que yo aprendí cuando me convertí fue a arrodillarme y a clamar al Señor. Y creo que eso es lo más importante. Amén, iglesia. Entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a terminar, hermanos, con los principios que dice la Biblia. ¿Cómo hacer guerra espiritual? Vamos a terminar. Sí, la apostasía de hoy en día le dice, vamos a un ayuno y cantan como 2 horas y oran 5 minutos. Una vez me dijeron a mí que hicieron una vigilia por allá, una vigilia. Y la vigilia a la medianoche yo veo que todo el mundo fue saliendo. Vinieron con su maletincito y cambiándose. En un cuarto ahí se pusieron licra y comenzaron así que zumba cristiana, ahí zumba cristiana. A las 12 de la noche. De ahí para allá y que era zumba cristiana, pusieron un disco de Juan Luis Guerra y haciendo ejercicio. O sea, usted se imagina a Cristo haciendo eso allá en el Monte de los Olivos, el día que lo iban a entregar. Pedro, ven por acá, sígueme el paso, Pedro, para que no te duermas. Usted se imagina a Pedro haciendo el Señor Jesús. El Señor le dijo a Pedro, oye Pedro, lo voy a buscar. No has podido velar por lo menos 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí al revés, acá la que está dispuesta es la carne. Entonces, hermano, eso es apostasía, hermano. A mí no me, esas son mis peloteras, hermano, porque es que a mí no me tiembla el pulso para decirle a él que eso es apostasía, eso es pecado delante de Dios. No se puede meter a la iglesia las cosas del mundo. Secularizar el evangelio de Cristo, hermano. Amén, iglesia. Imagínense, salí yo aquí un día esto vestido en chapulín colorado. Usted se imagina aquí yo vestido de Rambo, de soldado y que de soldado. Eso es una moda ahora, la gente se viste de soldado y que para hablar de guerra espiritual. Yo me he visto así, hermano, y no parezco ni soldado, ni policía, ni nada. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Cómo hacer guerra espiritual? Porque usted dirá, hermano, ha dicho de todo, pero no nos ha dicho cómo. El versículo clave, vamos a leer cómo nosotros enfrentamos, o mejor, digamos, cómo fue la táctica de guerra espiritual empleada por Cristo, porque en el Antiguo Testamento no hay una evidencia de una confrontación entre un profeta y un demonio. La única parte en la Biblia que habla en el Antiguo Testamento es cuando David tocaba, recuerda, el arpa, para que el espíritu inmundo se alejara de la vida de Saúl. Es la única evidencia. Vamos a leer lo que dice Cristo. Mateo 4:1, ¿qué dice? Vamos a leer
solamente, yo le digo hasta dónde. ¿Quién me lo lee, por favor? Bueno. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrando me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solamente servirás. Sí. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Me gusta ese pasaje, pero hay un pasaje que dice que el diablo ¿qué? ¿Se qué? Se alejó por un tiempo. Eso, muy bien. Se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. O sea, que volvió a Jesús. No solamente fue tentado ahí. Bueno, ¿cómo Jesús efectuó esta guerra espiritual? Dígame, hay 3 puntos. Pero lo primero, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba ayunando. Estaba ayunando. O sea que hay que ayunar también para nosotros tener una mejor condición espiritual. No es que el demonio se va a ir por nuestro ayuno, sino que el ayuno es un ejercicio espiritual que fortalece nuestra condición. ¿Qué más hacía Jesús en el ayuno? Orar, muy bien. O sea que orar, ¿qué más? Ayunar. ¿Cómo se enfrenta una guerra espiritual, hermano? Orando, ayunando. ¿Qué más? Dice la Biblia. ¿Cómo él? El versículo, ¿qué hizo Jesús? Perdón. Antes de la palabra. Él cedió a sus peticiones. Lo resistió. Es la tercera forma que hizo. El tercer aspecto de la guerra espiritual de Cristo fue orar, ayunar, resistir al diablo. Y por último, ¿qué hizo? ¿Qué utilizó? La palabra. Muy bien. Utilizó la palabra, porque los demonios salen por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra de Dios salen los demonios. No salen por mi palabra, no salen por el aceite, no salen porque yo esté haciendo 40 días de ayuno. Los demonios salen por la palabra de Dios. Bueno, ¿y qué nos aconseja el resto de la escritura? Vamos a ver, para terminar, hermanos. Primera de Pedro 5:8, el 9. 5:8, el 9. Vamos a ver, ya vimos la guerra espiritual de Jesús: orar, ayunar, resistir. ¿Y qué más? Utilizar la palabra de Dios. Vamos a ver pasos para una efectiva guerra espiritual. Empecemos. Primer punto. ¿Cómo dice Primera de Pedro 5:8, 9? Perdón. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van. Amén. Primer punto para nosotros hacer una efectiva guerra espiritual. Aquí hay 3 componentes. ¿Cuáles son? Díganme. ¿Cuál? Sed sobrios y velad. ¿Verdad? Sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? ¿Quién me dice? Estar despierto, estar preparado en todo momento.
Una persona sobria es lo diferente a una persona ebria, que no está en su juicio cabal. ¿Qué más dice hermana? ¿Qué dice? No, que está en sus cabales, que es razonable. Estar alerta también. Entonces, primer punto, estar alertas, vigilando. O sea, estar, como decimos en nuestra web, estar pilas. Estar alerta y vigilantes, dice la escritura. Es lo mismo que velar, es vigilar. Segundo punto, ¿cómo dice la Biblia? Resistir firmes. ¿En qué dice la Biblia? En la fe. Resistir firmes en la fe. Es el segundo punto. Primer punto, estar alertas, vigilantes, pendientes, atentos. Segundo punto, estar firmes en la fe. Amén. Estar firmes en la fe es encontrarnos estables, constantes en la fe en Cristo Jesús. Amén. No con un pie allá y un pie acá. Tercer punto, Efesios 4:27, perdón. Efesios 4:27. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Ni deis lugar al diablo. Ese es otro aspecto de la guerra espiritual. Estar alertas, vigilantes. Segundo lugar, permanecer firmes en la fe, en los caminos de Dios. Tercer punto, no den lugar al diablo. ¿Cómo dice acá, hermano Pedro? No le den oportunidad o no le des cabida a Satanás. Hace parte de la guerra espiritual nuestra. Y terminamos con Santiago 4:7. ¿Qué dice? Santiago capítulo 4, versículo número 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, someteos a Dios. Yo hace poco vi un video donde una hermana estaba reprendiendo un demonio y le estaba haciendo una entrevista. Y le preguntaba, ¿cómo te llamas? Bueno, eso se le pregunta por lo general al demonio. Yo lo hago cuando voy a reprender un demonio para reprender al demonio específicamente. Pero el demonio comenzó a predicar. Y entonces el título del meme en Facebook decía era, hasta los demonios confirman la venida de Cristo. Porque el demonio decía que Cristo es. Entonces pusieron una entrevista. Yo decía, ¿cómo yo voy a entrevistar? La Biblia no nos dice que entrevistemos a los demonios, sino que los echemos fuera. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Acá dice la Escritura, someteos pues a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Vivir una vida de obediencia, una vida agradable al Señor, sujeto a su palabra. Amén, iglesia. Eso es. Escúcheme, si usted es una persona que se somete a Dios, usted es una persona que puede hacer guerra espiritual, puede ministrar liberación, reprender un espíritu, reprender un demonio. Pero si usted anda todo enchavetado, si usted anda todo cristino, si usted anda todo más torcido, hermanos míos, más torcido que un árbol de tomate, más torcido que usted no puede enfrentarse a una liberación porque usted no está sometido al Señor. Resistir al diablo sería el cuarto punto, ¿verdad? No, el quinto, perdón. El tercero, el cuarto. Resistir al diablo sería el quinto, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Someteos a Dios y el último sería resistir al diablo. Amén. Ese sería el penúltimo punto, porque yo quiero terminar con lo que hizo el apóstol Pablo en el libro de Hechos, y lo hizo también Cristo. Vamos a terminar con Cristo mejor. Me gusta terminar con Cristo. Vamos al libro de San Lucas,
terminamos con Cristo el tema. Como usted puede darse cuenta, no hay una fórmula mágica para esto. Ciudad de Galilea y les enseñaban los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual clamó a gran voz, diciendo: dejamos que Dios con nosotros, Jesús Nazareno, y has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y le hizo daño alguno. No le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén. Y terminamos con Marcos 16, también Jesús. Marcos capítulo 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si reciben cosas mortíferas, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanará. Amén. Con esto terminamos, hermanos. La guerra espiritual bíblica está basada en estos 6 puntos. Si a mí viene una persona, porque esa era otra cosa, yo recuerdo que cuando yo empecé, una vez llevaron el endemoniado, y yo recuerdo un hermano que tenía más tiempo que yo en el evangelio. Nosotros éramos a ver a unos neófitos, y le digo al hermano con esta suficiencia, le digo: tráiganlo la otra semana porque vamos a meterlos en ayuno para poder reprender el demonio. Y la escritura no dice que los demonios salen porque tú estás ayunando. El ayuno es un ejercicio espiritual, pero el ayuno, pero los demonios salen por la autoridad de la palabra de Dios. Es lo que dice la escritura, en el nombre de Jesús. Imagínate que se te presente un demonio en tu casa a medianoche a atormentar. Tú no le vas a decir: vuelve mañana porque voy a ayunar para reprender, ¿verdad? Uno lo reprende porque está sometido al Señor. Hermanos, gracias por estar acá. Bueno, gracias, ¿no? Los felicito por estar acá, ¿no? Por haber compartido estos 3 días de ayuno. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tiene alguna inquietud? ¿Todo está claro? Vamos a darle gracias a Dios entonces. Vamos a estar de pie, oramos para despedir, oramos. Espero que tengan las herramientas. No, es que el aceite no se necesita ni hablar del aceite porque no es bíblico. La única parte de la Biblia que habla de aceite es Santiago, que dice que si hay algún enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. Y